¿Sabías que hay perfumes que no solo alteran tu estado emocional, sino que pueden abrir puertas espirituales peligrosas en tu vida? La Biblia nos advierte en 2 Corintios 2:15, porque para Dios somos grato olor de Cristo entre los que se salvan y entre los que se pierden. Este versículo nos revela que incluso el aroma tiene un significado espiritual profundo. Pero ¿qué sucede cuando usamos fragancias que no glorifican a Dios, sino que están cargadas de intenciones ocultas, símbolos paganos o invocaciones esotéricas? Hoy veremos cómo ciertos perfumes, lejos de embellecerte, pueden estar introduciendo influencias demoníacas en tu vida sin que lo notes. Te mostraremos cómo identificar estas fragancias, qué efectos espirituales provocan y qué dice la palabra sobre la pureza del cuerpo como templo del Espíritu Santo. ¿Estás listo para entender lo que Dios tiene reservado para ti y proteger tu vida espiritual desde lo invisible? Desde tiempos antiguos, el ser humano ha buscado conectar con lo divino a través de símbolos, rituales y elementos físicos. Algunos de estos elementos han sido bendecidos y usados por Dios para manifestar su presencia y favor, como el aceite de la unción en el tabernáculo o el incienso sagrado que subía como aroma agradable ante su trono. Pero también, desde el mismo principio, el enemigo ha imitado y corrompido estas prácticas, envolviendo lo espiritual en apariencias atractivas y engañosas. Entre estas imitaciones peligrosas se encuentran ciertos perfumes, fragancias que no solo afectan nuestro entorno físico, sino que activan realidades espirituales ocultas, muchas veces destructivas. El perfume que usas no es solo una elección estética o personal. Puede ser, sin que lo sepas, una puerta abierta al mundo de las tinieblas. La Escritura nos habla del olor como un lenguaje espiritual. En 2 Corintios 2:15, Pablo declara: porque para Dios somos grato olor de Cristo entre los que se salvan y entre los que se pierden. Esta afirmación no es metafórica, es literal. En el mundo espiritual, tu vida tiene un aroma. Y no todos los aromas que llevas provienen del cielo. Hay olores que contaminan, olores que no son agradables al Espíritu de Dios, sino que atraen otras presencias. En el Antiguo Testamento el incienso no podía ser cualquiera. Solo una mezcla específica, consagrada y preparada según las instrucciones divinas, podía ser quemada en el altar. Todo otro aroma era considerado profano. En Éxodo 30:38, Dios fue claro: cualquiera que haga otro como este para olerlo, será eliminado de entre su pueblo. ¿Te das cuenta? No todo aroma es inofensivo. Algunos perfumes, lejos de ser decorativos, son puertas espirituales disfrazadas. Vivimos en una época en la que las fragancias se han convertido en una herramienta poderosa de marketing, seducción y autoafirmación. Muchos escogen su perfume como una extensión de su identidad, sin saber que algunas de estas esencias han sido consagradas en rituales ocultistas o están asociadas a símbolos espirituales oscuros. Algunas marcas de perfumes de lujo utilizan nombres, símbolos y campañas publicitarias que evocan directamente entidades espirituales ajenas al reino de Dios. ¿Lo has notado? Nombres como Angel, Black Magic, Alien, Good Girl, Hypnotic Poison y otros más no son casuales. Están diseñados con una intención. En el mundo natural son nombres de productos atractivos. En el mundo espiritual son declaraciones de acceso. Y cuando esos aromas se impregnan en tu piel, estás llevando contigo algo más que una fragancia. Estás portando un mensaje invisible, una firma espiritual que puede resonar en los ambientes celestiales o infernales. En el libro de Cantares, el perfume aparece como una expresión de amor puro y consagrado. Cantares 1:3 dice: su fragancia es suave, tu nombre es como perfume derramado. Aquí, el aroma representa la presencia del amado, una presencia deseada, santa, que genera atracción espiritual legítima.
Pero en contraste, Proverbios 7 describe a la mujer extraña que utiliza perfumes para seducir y llevar al joven imprudente al pecado. He perfumado mi cama con mirra, aloes y canela, dice ella en el versículo 17, y continúa su invitación al adulterio. Este uso del perfume como herramienta de corrupción es intencional. En el mundo espiritual, el perfume puede ser una cobertura de atracción santa o una manipulación sensual y destructiva. La diferencia está en la fuente. Muchos no entienden que ciertos perfumes han sido elaborados con ingredientes que tienen connotaciones espirituales en otras culturas. Por ejemplo, el pachuli es usado en rituales paganos como una esencia para invocar atracción y control emocional. El ámbar gris, un ingrediente raro y muy apreciado en perfumería, ha sido históricamente utilizado en ceremonias ocultistas para establecer puentes entre mundos. Incluso la mirra, cuando no es consagrada al Señor, puede ser usada en ceremonias de muerte espiritual. Esto no significa que cada fragancia que contiene estos elementos es maligna en sí misma, pero sí exige un discernimiento espiritual que muchos han perdido. No es solo el ingrediente, sino el espíritu detrás de la creación, la intención con la que fue diseñada, la atmósfera que busca establecer. En muchas culturas orientales, los aromas se usan como vehículos para atraer energías, espíritus guías o crear ambientes de apertura espiritual. Lo mismo ocurre con ciertos inciensos. Aunque en la Biblia el incienso era símbolo de oración que sube al cielo, hoy muchos lo usan sin conciencia, comprando mezclas consagradas a deidades paganas que invocan lo contrario a la presencia de Dios. Y lo mismo pasa con los perfumes. Si el enemigo puede esconderse tras una idea estética, lo hará. Si puede envolver el espíritu de confusión, lujuria, ansiedad o control dentro de un frasco elegante, lo hará. Y si puede lograr que tú lo aceptes con agrado, que lo uses a diario, que lo apliques sobre tu piel, que lo respires profundamente y lo lleves contigo a tu casa, a tu iglesia, a tus relaciones, entonces habrá ganado acceso sin que te des cuenta. Una joven compartió su testimonio. Recibió como regalo un perfume de marca reconocida, con un nombre atractivo y comercial. Comenzó a usarlo diariamente y a los pocos días empezó a experimentar insomnio, pesadillas y una sensación constante de opresión en el pecho. No entendía lo que ocurría, hasta que un día, orando, sintió claramente que debía dejar de usar esa fragancia. Al desechar el perfume y consagrar su habitación en oración, todo cambió. La paz volvió, el descanso regresó. No fue el perfume en sí, fue la legalidad espiritual que ese objeto le otorgó al enemigo. En Deuteronomio 7:26, Dios advierte: no meterás cosa abominable en tu casa, para que no seas anatema como ella. La aborrecerás y la abominarás del todo, porque es anatema. ¿Has traído algo abominable a tu casa sin saberlo? ¿Lo estás aplicando sobre tu cuerpo? El cuerpo del creyente es templo del Espíritu Santo. Así lo afirma 1 Corintios 6, 19, 20. ¿Acaso no saben que su cuerpo es templo del Espíritu Santo, quien está en ustedes y que han recibido de parte de Dios? Ustedes no son sus propios dueños, fueron comprados por un precio. Por tanto, honren a Dios con su cuerpo. Si tu cuerpo es templo, todo lo que aplicas sobre él debe estar alineado con esa santidad. No puedes ungirte con lo profano y esperar que el ambiente espiritual sea puro. No puedes combinar lo consagrado con lo contaminado y esperar bendición. Dios no comparte su gloria con nadie. Isaías 42:8 dice: yo soy el Señor, ese es mi nombre, y a otro no daré mi gloria ni mi alabanza a esculturas. No es posible exhalar olor grato a Dios si estamos impregnados de esencias que exaltan a otros dioses. El enemigo sabe que no siempre puede atacarte con armas visibles. Por eso se disfraza de ángel de luz, como enseña 2 Corintios 11:14. Se presenta como algo deseable, elegante, codiciado. Y en muchos casos, ese disfraz viene embotellado. Por eso,
Este mensaje no es una invitación al miedo, sino al discernimiento. No todos los perfumes están contaminados. No todas las fragancias son puertas abiertas al mal. Pero es tu responsabilidad como hijo o hija de Dios desarrollar una sensibilidad espiritual que te permita discernir. La oración, la lectura constante de la palabra y la búsqueda sincera de pureza son los caminos que Dios usa para revelarte qué debes conservar y qué debes desechar. Hay perfumes que fueron diseñados con una intención de manipulación emocional. Otros fueron inspirados por visiones, sueños o experiencias de personas que no conocen a Dios. Algunas fragancias están diseñadas para activar recuerdos sensuales, generar dependencia o inducir estados anímicos alterados. No es casual que algunos perfumes te generen nostalgia, tristeza o una sensación inexplicable de desasosiego. Así como el Espíritu Santo puede traer paz a través de un aroma celestial, el enemigo puede alterar tu atmósfera emocional a través de aromas sutiles que parecen inofensivos pero que llevan una carga espiritual profunda. El problema no es el frasco ni el marketing. El problema es el espíritu detrás del producto. El libro de Apocalipsis describe cómo Babilonia, la gran ramera, comercia con toda clase de bienes, incluyendo perfumes, incienso, mirra y vino. Apocalipsis 18:13. ¿Por qué mencionar específicamente estos elementos? Porque tienen poder espiritual, porque son herramientas de atracción, seducción y comercio de almas. El perfume puede ser símbolo de adoración verdadera, como el frasco de alabastro que fue derramado sobre los pies de Jesús. O puede ser símbolo de comercio espiritual oscuro, como el de Babilonia. La diferencia es el corazón que lo usa, la fuente que lo inspira y el fruto que produce. Dios no quiere que vivas con temor, pero sí con sabiduría. Él no te pide que dejes de perfumarte, te pide que seas consciente de lo que usas, que ores antes de adquirir, que consagres antes de aplicar, que preguntes antes de usar. Porque no es el aroma lo que determina tu santidad, sino tu obediencia. Sin embargo, cuando somos obedientes, incluso los aromas que nos rodean pueden ser instrumentos de adoración. Efesios 5:2 nos exhorta: y vivan en amor, como también Cristo nos amó y se entregó por nosotros como ofrenda y sacrificio fragante para Dios. Esa es la fragancia que Dios busca en ti, no la del mundo, no la que viene en frascos adornados con símbolos de oscuridad, sino la fragancia del amor, de la entrega, de la santidad. A lo largo de la historia bíblica, los aromas han tenido un papel clave en la adoración, la intercesión y la santificación. El tabernáculo era un lugar lleno de olor, el pan recién horneado, el aceite de la unción, el incienso constante. Todo ese ambiente olfativo hablaba de la presencia de Dios. Pero cuando el pueblo se desviaba, esos mismos aromas se convertían en abominación para el Señor. Isaías 1:13 dice: no me sigan trayendo vanas ofrendas, el incienso me es abominación. Esto nos enseña que no es solo lo externo, sino el corazón detrás del uso. Cuando usamos aromas para seducir, para manipular, para impresionar, para camuflar heridas, estamos desviando un don que fue dado para glorificar a Dios. El enemigo ha logrado infiltrar la estética, ha logrado disfrazar la opresión con lujo, pero tú estás llamado a vivir en la luz, a oler como Cristo, a caminar en unción, a aportar en tu atmósfera una fragancia que expulse las tinieblas, no que las atraiga. ¿Qué aroma estás llevando contigo? ¿Qué atmósfera estás generando a tu alrededor? La respuesta no se encuentra en tu marca favorita, sino en tu altar personal. Cuando vives en comunión con Dios, Él te revelará lo que debes usar y lo que debes abandonar. Porque incluso en lo invisible, el Espíritu Santo está atento. Hoy es tiempo de revisar, de abrir el armario, no solo con los ojos naturales, sino con ojos espirituales, de orar sobre cada objeto, de consagrar cada aroma. Porque hay perfumes que embellecen, sí, pero también hay perfumes que demonizan. Y Dios quiere que tú seas portador de su fragancia, no de la del enemigo.
En la profundidad del mundo espiritual, nada es neutro. Cada objeto, cada acción, cada palabra, cada aroma porta una carga que trasciende lo visible. La Biblia no trata a la idolatría como un simple desvío cultural o una elección inofensiva, sino como una traición directa al corazón de Dios. Y en ese contexto existen fragancias, perfumes y esencias que no han sido creados como meras expresiones de belleza o elegancia, sino como herramientas consagradas a otros dioses. Esta realidad, ignorada por muchos, se ha infiltrado silenciosamente en la vida cotidiana de millones, generando una contaminación espiritual imperceptible que debilita la fe, corrompe el ambiente y da acceso a fuerzas de oscuridad. El primer mandamiento fue claro y no negociable: no tendrás dioses ajenos delante de mí. Éxodo 20:3. Esa orden no ha perdido fuerza. Hoy su relevancia es más urgente que nunca. Cuando la Escritura habla de los pueblos que rodeaban a Israel, frecuentemente hace referencia a sus prácticas de adoración, donde el uso de perfumes, inciensos y ungüentos era común en sus rituales a deidades como Baal, Astarte, Moloc o Dagón. No eran elementos decorativos, eran parte esencial del culto pagano. Esos perfumes eran consagrados, eran ofrecidos como ofrendas a entidades espirituales reales, aunque malignas. Dios condenó repetidamente esas prácticas, no solo porque fueran falsas, sino porque llevaban al pueblo a abrir puertas a la influencia directa del enemigo. En Jeremías 44, 17, 18, el pueblo confiesa abiertamente que ofrecía incienso a la reina del cielo. Esta acción, lejos de ser ignorada por el Señor, provocó juicio porque demostraba un abandono de la alianza sagrada con Él. Muchos de los perfumes que hoy se comercializan a gran escala no son simplemente productos de diseño. Detrás de ciertos nombres, composiciones y campañas, hay intenciones espirituales concretas. Algunos están inspirados en mitologías antiguas, dioses griegos, egipcios o entidades esotéricas. Sus nombres y formas no son arbitrarios. Representan, reflejan o evocan la esencia de esos falsos dioses. La industria del perfume ha incorporado con naturalidad símbolos ocultistas, nombres de inspiración astrológica o espiritual, invocaciones veladas a energías y presencias que contradicen directamente el espíritu del Evangelio. Se han normalizado términos como elixir mágico, esencia lunar, fragancia mística o poción encantada, como si fueran parte inocente del lenguaje estético. Pero en el plano espiritual, cada uno de estos términos tiene una raíz y una intención. La palabra de Dios es insistente en separar lo santo de lo profano. En Levítico 10:10 se ordena a los sacerdotes hacer diferencia entre lo santo y lo profano, y entre lo inmundo y lo limpio. Esta distinción no es solo moral, es espiritual. Y cuando un perfume ha sido diseñado con símbolos que exaltan lo que Dios abomina, cuando su nombre invoca poder, sensualidad o divinidad ajena, no puede ser considerado neutro. Su uso voluntario implica una participación, aunque inconsciente, en un sistema de adoración que no es dirigido al Dios verdadero. Muchos cristianos aplican sobre su cuerpo esencias que han sido inspiradas o consagradas en estudios donde se practica el ocultismo, donde se invoca inspiración a través de rituales que no tienen relación con el Espíritu Santo. En Deuteronomio 12:30-31, el Señor advierte al pueblo que al entrar en la tierra prometida, no imiten las prácticas religiosas de los pueblos conquistados, diciendo: guárdate que no tropieces en pos de ellas. No harás así al Señor tu Dios, porque toda cosa abominable que Jehová aborrece hicieron ellos a sus dioses. Aquí no se hace diferencia entre grandes y pequeños actos. Todo lo relacionado con la adoración pagana es llamado abominación. Y cuando se usa una fragancia diseñada para exaltar los valores, la sensualidad o los símbolos de estas culturas,
se está participando de algo que Dios detesta, aunque no se tenga la intención consciente de rendir culto. El uso del objeto con carga espiritual sigue siendo una forma de contaminación. El apóstol Pablo nos recuerda en 1 Corintios 10:20 que lo que los gentiles sacrifican, a los demonios lo sacrifican y no a Dios. Y no quiero que ustedes se hagan partícipes con los demonios. Esta afirmación es tajante, no deja espacio a ambigüedad. No se trata solo de evitar los ídolos visibles, sino de no participar en lo que ha sido consagrado a ellos. Y esa participación puede ser más sutil de lo que pensamos. Puede manifestarse al usar un perfume cuyo origen está vinculado a esos sacrificios. Puede ocurrir al portar una fragancia inspirada en una entidad que no proviene del reino de los cielos. La fragancia, cuando está unida a un símbolo espiritual, deja de ser una sustancia inerte y pasa a formar parte de un sistema de adoración. La idolatría siempre ha buscado formas de esconderse. En los tiempos de Israel se representaba en altares, imágenes talladas y rituales públicos. Hoy ha mutado. Se presenta como arte, como moda, como innovación estética. Pero su esencia no ha cambiado. Sigue siendo la exaltación de algo creado por encima del Creador. Cuando una fragancia lleva como nombre el de una diosa pagana o está diseñada para invocar el poder interior, la energía universal o el despertar espiritual sin referencia al Espíritu Santo, está alineada con principios de idolatría. No es solo un producto de lujo, es un instrumento de desviación espiritual, cuidadosamente camuflado para que quien lo use no sienta que está traicionando su fe, pero en el mundo espiritual el mensaje es claro. El perfume consagrado a un Dios falso no tiene el mismo impacto que una fragancia neutral. Su uso, aunque sea por ignorancia, puede establecer un punto de contacto. En Hechos 19:19 se nos muestra cómo, al conocer la verdad del Evangelio, muchos creyentes quemaron sus libros de magia y objetos de culto. No los vendieron, no los guardaron para ocasiones especiales, los destruyeron, porque comprendieron que aquellos objetos no eran simples pertenencias, eran canales espirituales, puntos de acceso. Y lo mismo se aplica hoy. No hay lugar para perfumes consagrados a otros dioses en la vida de un creyente que desea caminar en santidad. Dios es un Dios celoso. En Éxodo 34:14 lo declara con firmeza: no te inclinarás a ningún otro Dios, pues Jehová, cuyo nombre es celoso, Dios celoso es. Su celo no es una debilidad, es una manifestación de su amor absoluto y exclusivo. Él no comparte su gloria ni su adoración. Y todo lo que se relacione con la exaltación de otros nombres, otras entidades o poderes espirituales que no provienen de Él, es un ultraje a su santidad. No se puede decir que se ama a Dios mientras se usan objetos que exaltan a los dioses falsos. No se puede invocar su protección y al mismo tiempo portar símbolos, esencias o elementos que han sido ofrecidos a las tinieblas. La consagración es un acto deliberado. Así como los utensilios del templo fueron apartados y santificados, así también debemos hacer con todo lo que forma parte de nuestra vida cotidiana. El perfume que aplicas sobre tu piel no es solo parte de tu presentación externa. Acompaña tu presencia, deja una huella, atrae, proyecta. Y si esa fragancia ha sido inspirada o dedicada a un Dios que no es el Altísimo, entonces no puede producir fruto santo. Mateo 7:18 enseña que no puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. El origen lo es todo. Si la raíz de la fragancia está en lo profano, el fruto será igualmente profano. No basta con desconocer el origen. La ignorancia no protege de las consecuencias espirituales. El enemigo se aprovecha de la falta de discernimiento para operar en áreas donde no se le ha resistido. En Oseas 4:6, Dios declara: mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Este conocimiento
no es académico, es espiritual. Es la revelación que proviene de buscar a Dios con un corazón íntegro y dispuesto a obedecer. Cuando no se tiene discernimiento, se corre el riesgo de aceptar lo que es ofensivo a los ojos de Dios simplemente porque está bien presentado. Pero el creyente no debe ser guiado por la apariencia, sino por el Espíritu. El perfume puede ser un instrumento de adoración si ha sido consagrado a Dios, si su origen es limpio, si su propósito no contradice las verdades eternas. Pero también puede ser un canal de contaminación cuando su diseño ha sido dedicado a glorificar lo que Dios condena. La palabra enseña que nadie puede servir a dos señores. Mateo 6:24. No se puede usar una fragancia inspirada por las tinieblas y al mismo tiempo pretender que esa fragancia no tenga efecto. No se puede glorificar a Cristo mientras se porta una esencia que exalta al enemigo. El perfume no es neutro cuando ha sido consagrado. Tiene dueño, y si no es Cristo, es otro. Todo lo que Dios nos da está diseñado para santificar, edificar y atraer su presencia. Cuando algo, por pequeño que parezca, empieza a ocupar un lugar que no le corresponde, cuando se convierte en símbolo, en ídolo, en canal de otro espíritu, entonces es tiempo de desecharlo. En Josué 24:15 se lanza un desafío que sigue vigente. Escoge hoy a quién servirás. Esa elección no se limita al altar, se extiende a cada detalle de la vida. Incluye los aromas que eliges, los símbolos que portas, las palabras que pronuncias y los objetos que conservas. Todo habla en el mundo espiritual y cada elección emite una voz. Dios no quiere mezclas, no quiere fragancias compartidas entre lo santo y lo profano. Él quiere que su pueblo huela como Él, viva como Él, refleje su gloria en cada aspecto. Cuando caminas en su presencia, todo lo que tocas, todo lo que usas, todo lo que expresas, debe ser reflejo de su luz. Y si hay algo que no glorifica su nombre, entonces no debe tener lugar en tu vida. Esa es la verdadera consagración. El ser humano fue creado con sentidos que no solo captan la realidad física, sino que también participan del mundo espiritual. Cada uno de esos sentidos puede ser un canal de comunión con Dios o una puerta abierta a la influencia de las tinieblas. A menudo se habla de lo que vemos o escuchamos, de cómo las imágenes o la música pueden afectar nuestra vida espiritual. Sin embargo, pocos comprenden que el sentido del olfato también es un canal poderoso en el ámbito invisible. Desde los tiempos del Antiguo Testamento, el olor ha estado íntimamente relacionado con el culto, la adoración y la manifestación de la presencia divina. La Biblia dice en Génesis 8:21 que cuando Noé ofreció sacrificios después del diluvio, percibió Jehová olor grato, y fue entonces que prometió no volver a maldecir la tierra por causa del hombre. Este acto no fue simbólico. El olor subió al cielo y provocó una respuesta divina. No se trataba solo del humo, sino de la ofrenda espiritual que representaba. Así como Dios responde al olor de una vida consagrada, el enemigo también reacciona a los aromas que han sido contaminados. La nariz, aunque pequeña, es una puerta, y lo que por ella se introduce puede alterar la atmósfera espiritual de quien lo permite. En el tabernáculo, el incienso debía ser quemado de forma constante, día y noche. Su fórmula era secreta, sagrada, reservada solo para el uso del templo. Ninguna réplica era permitida fuera de ese contexto. Cuando Nadab y Abiú ofrecieron fuego extraño delante del Señor, fueron consumidos inmediatamente. Levítico 10, 1, 2. No se trató de una exageración divina, fue una advertencia clara. Lo que entra en el espacio de lo santo no puede ser profano. Cuando se rompe este principio, se desata juicio. Y hoy, muchos están llevando fuego extraño sobre sí mismos sin saberlo, aplicando sobre su cuerpo fragancias diseñadas para activar no la gloria de Dios, sino otras fuerzas espirituales. El sentido del olfato tiene un vínculo directo con las emociones
la memoria y el espíritu. No por casualidad, el enemigo ha buscado infiltrarse también por esta vía. En Proverbios 27:9 se nos dice que el ungüento y el perfume alegran el corazón, mostrando que el aroma tiene poder para influir en nuestro interior. Esa influencia puede ser positiva si viene de una fuente santa o destructiva si nace de una raíz impura. Cuando se inhala un perfume inspirado por sensualidad, codicia o idolatría, se está permitiendo una conexión espiritual con el origen de esa inspiración. No es una cuestión estética, es una transacción, una apertura, una invitación. En la historia de Israel, muchas de las caídas espirituales comenzaron con actos aparentemente inocentes. El deseo de integrar elementos culturales de otros pueblos, de adoptar prácticas o símbolos ajenos, llevó a la mezcla, y con la mezcla vino la corrupción. El enemigo no siempre ataca de manera frontal. A menudo introduce su influencia gota a gota, hasta que lo profano parece normal y lo santo parece exagerado. Uno de los errores más comunes del pueblo de Dios ha sido subestimar las sutilezas con las que las tinieblas operan. Y hoy, esa estrategia se repite con los perfumes, fragancias que no solo estimulan los sentidos, sino que preparan el alma para aceptar pensamientos, emociones y conductas contrarias a la palabra. El apóstol Pablo escribió en 2 Corintios 2:16 que para algunos somos olor de muerte para muerte y para otros olor de vida para vida. Este contraste no es solo retórico. La presencia de Dios en nosotros emite un aroma espiritual que es detectado por el mundo invisible. De la misma forma, cuando alguien lleva consigo una fragancia que ha sido inspirada o consagrada en principios ajenos a Dios, también transmite un olor, pero no de vida, sino de confusión, seducción y engaño. No todos los olores son gratos. Algunos provocan rechazo espiritual, otros activan puertas y otros se convierten en señales para atraer presencias que deberían estar lejos del creyente. En el libro de Ezequiel capítulo 8 se describe una escena en la que Dios lleva al profeta a ver las abominaciones que se cometían en el templo. Entre ellas, los ancianos de Israel quemaban incienso a ídolos dibujados en las paredes, dentro del mismo lugar que había sido destinado para la gloria del Señor. Este acto provocó indignación divina. ¿Por qué? Porque el incienso, el aroma, el olor eran elementos que debían ser exclusivos para Dios. Al usarlos para adorar otra cosa, se estaba prostituyendo lo sagrado. Esa misma profanación ocurre cuando se usa una fragancia inspirada por el mundo, cargada de simbolismo sensual, oscuro o pagano, dentro del cuerpo que es ahora templo del Espíritu Santo. No se puede servir a Dios y al espíritu de este siglo al mismo tiempo. No se puede portar el aroma de Cristo y al mismo tiempo exhalar una fragancia diseñada para glorificar al yo, al ego, a la sensualidad desordenada o a entidades espirituales ajenas al reino. En Isaías 3:24, como parte del juicio sobre las hijas de Sión, el profeta anuncia que en lugar de perfume aromático habrá hediondez. Este pasaje refleja una verdad espiritual profunda. El perfume es símbolo de honra, de presencia, de favor. Cuando hay pecado y desobediencia, ese aroma se pierde. El cuerpo que ha sido preparado para emitir un olor de adoración comienza a oler a confusión, a decadencia, a muerte espiritual. Y muchas veces ese cambio no se percibe con la nariz física, pero en el mundo espiritual es evidente. Las entidades demoníacas no se guían por apariencias, sino por esencias. Lo que portamos en lo invisible es lo que determina el tipo de influencia que se activa a nuestro alrededor. Si llevamos una fragancia que ha sido diseñada para invocar poder personal, seducción o autoridad fuera de Dios, estamos llevando una bandera invisible que permite acceso espiritual al enemigo. En el libro de Apocalipsis, capítulo 5, se describe una escena en la que los 24 ancianos tienen copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. Esto nos enseña que hay un olor que sube desde la tierra al cielo.
Un olor que no está basado en sustancias químicas, sino en la vida espiritual de los que oran. Pero si la oración es como incienso, también lo es la rebelión, también lo es la idolatría, también lo es la mezcla. Y así como el cielo percibe el aroma de los que viven en santidad, el infierno también identifica los olores que le pertenecen. No todos los perfumes son percibidos igual en el mundo espiritual. Algunos son reconocidos como señales de pacto, otros como señales de ruptura. Algunos emiten adoración, otros emiten provocación. Algunos traen la presencia de Dios, otros la resistencia del espíritu. La seducción no comienza en lo físico, empieza en lo espiritual. El enemigo siempre ha usado los sentidos como vehículos de entrada. En el Edén, la serpiente apeló a lo que Eva vio, deseó, imaginó, pero también sin duda a lo que percibió a través de los sentidos más sutiles. El aroma del fruto prohibido, su frescura, su atracción. El pecado desde entonces aprendió a disfrazarse como algo placentero. Y ese disfraz ha evolucionado con el tiempo. Hoy, muchas fragancias están impregnadas de esa misma estrategia: producir atracción, abrir el alma, debilitar la resistencia espiritual. No lo hacen a través de ataques violentos, sino por medio de una suavidad que parece inofensiva, pero que está diseñada para alterar la percepción y someter la voluntad. En Romanos 12:1-2 se nos llama a presentar nuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, lo cual es nuestro culto racional. Esa entrega no es solo un acto interno, sino también una consagración externa. Lo que colocamos sobre nuestro cuerpo debe reflejar esa entrega. Si el cuerpo es altar, entonces todo lo que toca el cuerpo debe estar en armonía con ese altar. Y el altar no puede ser compartido. No puede haber sobre él fuego extraño, perfume extraño, esencia profana. Cuando se unge con lo que no proviene del Espíritu de Dios, se interrumpe la comunión, se bloquea la presencia, se contamina el sacrificio. El perfume que se usa, por tanto, no es un detalle superficial, sino una expresión de a quién pertenece ese altar. La pureza espiritual exige discernimiento. No se trata de vivir en paranoia, sino en luz. La luz revela lo oculto. Y cuando la luz de Cristo penetra en las decisiones cotidianas, incluso algo tan aparentemente trivial como una fragancia se convierte en una decisión espiritual. El perfume que se escoge no solo habla de gusto, habla de identidad. ¿A quién quieres olerte parecido? ¿A quién deseas parecerte? ¿Qué atmósfera deseas que te acompañe? El mundo promueve fragancias que exaltan la autonomía, el deseo carnal, la energía femenina o masculina sin Dios, la conquista sensual. Pero el reino promueve fragancias que reflejan humildad, obediencia, reverencia, pureza. No hay convergencia entre ambas. La adoración no es solo canto, es estilo de vida. Y en esa adoración, el aroma tiene un lugar privilegiado. En el mundo antiguo se ungía al sacerdote con aceite aromático antes de entrar en el lugar santísimo. Era un acto de santificación. Hoy, aunque el aceite literal no siempre se usa, la esencia espiritual sigue siendo la misma. Quien se acerca a lo santo debe hacerlo con reverencia, con limpieza, con un perfume que no provenga del mundo, sino de una vida rendida. Cuando alguien se unge con una fragancia que ha sido diseñada para otro propósito, se está preparando para un encuentro que no es con Dios. Y el resultado de ese encuentro puede ser sutil en el inicio, pero devastador en su consecuencia. En Efesios 5:2 se nos llama a vivir como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Cristo es el modelo. Su entrega, su amor, su obediencia emiten un olor que agrada al Padre, y ese es el olor que debe marcar nuestra vida, no el olor del mundo, no la fragancia que enmascara el pecado, no la esencia que embriaga los sentidos y oscurece el discernimiento. El olor fragante a Dios proviene de una vida consagrada, no de un frasco.
Pero cuando esa vida elige fragancias alineadas al reino, todo su ser exhala adoración. En el mundo espiritual no existe el azar, ni lo casual, ni lo superficial. Todo tiene un origen, un propósito y una consecuencia. Esta verdad se vuelve especialmente clara cuando se observa con atención cómo el reino de las tinieblas opera silenciosamente a través de elementos cotidianos, disfrazando su influencia en lo atractivo, lo deseable y lo aparentemente inofensivo. Hay realidades invisibles que se activan sin que el ojo natural lo perciba. Así como la fe es la certeza de lo que no se ve, la opresión espiritual también puede entrar sin anunciarse, sin estruendo, sin escándalo. Una de las formas más ignoradas, pero efectivas, que el enemigo utiliza para penetrar el entorno espiritual de una persona es a través de objetos que han sido cargados con propósitos ajenos a Dios. Entre ellos, los perfumes que fueron concebidos no solo como expresión estética, sino como vehículos de manipulación, de seducción, de esclavitud emocional y espiritual. En muchos contextos, los perfumes han sido utilizados no solo como ornamento, sino como parte integral de ritos, consagraciones y pactos. No es coincidencia que en las Escrituras se destaque que ciertos aromas agradaban a Dios y otros le eran abominables. El incienso, el aceite de la unción, las especias aromáticas utilizadas en el templo no eran seleccionadas al azar. Cada una debía cumplir una función precisa y ser preparada con pureza, siguiendo las instrucciones específicas que Dios entregó. Cualquier desviación, cualquier réplica profana o uso indebido era motivo de juicio. Esta rigurosidad nos muestra que el olor no era simplemente algo decorativo, sino un símbolo espiritual, una manifestación del espíritu que animaba la ofrenda. Si esto es cierto en el ámbito divino, también lo es en el ámbito contrario. Cuando se crea una fragancia inspirada por un espíritu diferente, esa esencia queda impregnada de la naturaleza de su inspiración. No hay neutralidad espiritual. Un perfume inspirado por el deseo de exaltación personal, de sensualidad sin límites, de dominio sobre otros, de poder sin santidad, arrastra consigo una huella invisible que altera atmósferas, contamina entornos, transforma la paz en confusión y la claridad en turbación. El enemigo no necesita ruido para entrar, basta con legalidad, y esa legalidad puede activarse en el silencio de una elección aparentemente inocente. En la palabra se observa que el Espíritu Santo reposa en ambientes donde hay pureza, obediencia y reverencia. El libro de los Hechos describe cómo la presencia de Dios descendía con poder cuando los creyentes estaban en unidad, en oración, en santidad. Esa atmósfera no era accidental, había sido cultivada. Pero también hay atmósferas espirituales contrarias, cargadas de una densidad que oprime, que altera el sueño, que interrumpe la paz, que estimula pensamientos impuros, emociones descontroladas o reacciones que no corresponden a una vida guiada por el Espíritu. El perfume impregnado con intenciones opuestas al reino puede ser un catalizador de esas atmósferas. No se trata de superstición, sino de principios espirituales. Cuando se porta un perfume que ha sido concebido en ambientes donde se mezcla lo sensual con lo espiritual, donde se invoca inspiración por medio de prácticas ocultas, donde se usan símbolos astrológicos, místicos o invocaciones camufladas como arte, se está ingresando a un territorio donde el alma queda expuesta. Muchas fragancias modernas son diseñadas para activar deseos profundos en quien las huele. No solo buscan agradar, sino controlar, dominar, seducir. Y ese objetivo revela que hay detrás una intencionalidad que no honra al Dios vivo, sino que pervierte lo creado por Él para fines que alimentan el ego, la vanidad o la dependencia emocional. Dios no comparte su gloria con nadie, y cualquier elemento que interrumpa la expresión de su presencia será eventualmente confrontado por su santidad. En varias ocasiones,
la Escritura muestra cómo objetos aparentemente inofensivos fueron causa de contaminación espiritual. En el libro de Josué, el pecado de Acán por tomar un manto babilónico y esconderlo en su tienda trajo juicio sobre todo el campamento de Israel. No fue una estatua, no fue una práctica idolátrica abierta. Fue una prenda, un objeto, pero estaba consagrado a otro sistema, a otra fuente. Y al ser introducido en el entorno del pueblo santo, se convirtió en canal de derrota. De la misma forma, cuando una fragancia ha sido diseñada con inspiración no consagrada y es usada por un creyente que desea caminar en santidad, hay un conflicto de atmósferas, un choque de reinos. Lo que debería ser un espacio de paz y revelación se convierte en un campo donde la confusión y la sequedad espiritual ganan terreno. El diseño del perfume en el plano natural implica creatividad, química, estética. Pero cuando esa creatividad está guiada por fuerzas que no se alinean al reino de Dios, el resultado no es solo un producto de mercado, sino una herramienta espiritual disfrazada. El olor queda en la piel, penetra el ambiente, marca las prendas, llena las habitaciones. Y con ese olor también permanece la influencia espiritual que lo acompaña. Esta es la razón por la que, en el contexto bíblico, las ofrendas eran quemadas y subían como aroma a Dios. Era una manera de llenar el entorno con un testimonio espiritual. Hoy, el enemigo usa el mismo principio, invirtiéndolo. Lo que debería ser una ofrenda de adoración se convierte en una trampa envuelta en diseño, estilo y sofisticación. Los perfumes que estimulan lo impuro no solo afectan al portador, también afectan a quienes lo rodean. El ambiente se altera, la sensibilidad espiritual se embota, la oración se hace más difícil, la comunión con Dios se vuelve superficial. No porque Él se haya alejado, sino porque algo ha contaminado la atmósfera que antes era propicia para su presencia. El mismo principio se aplica a los utensilios del templo. Cuando fueron profanados por Babilonia, perdieron su función sagrada. Cuando fueron restaurados, recuperaron su propósito. Así también, lo que se usa con conciencia puede ser redimido, pero lo que se permite sin discernimiento se convierte en instrumento de desviación. La opresión espiritual no siempre llega con violencia. A veces entra con elegancia, con sutileza, con fragancias que elevan el ego y reducen la vigilancia del alma. La seducción espiritual no necesita argumentos lógicos. Se infiltra en las emociones, en las decisiones impulsivas, en el deseo de proyectar una imagen que no proviene del diseño de Dios. Y en ese proceso, el enemigo gana influencia. Las decisiones se desvían, el discernimiento se debilita, el fuego del altar se apaga poco a poco. No porque la presencia de Dios se haya retirado definitivamente, sino porque su lugar ha sido ocupado por otros aromas, otras atmósferas, otras voces que reclaman adoración sin ser dignas de ella. Las Escrituras dejan claro que no se puede servir a dos señores. Esta verdad no aplica únicamente a los ídolos evidentes. Aplica también a los objetos que representan, aunque sutilmente, una lealtad dividida. La fragancia que se usa puede hablar más alto de lo que se cree. Puede testificar de quién reina en el corazón, de qué atmósfera se ha decidido portar, de qué mensaje se emite sin palabras. Hay aromas que repelen las tinieblas, hay otros que las invitan. El creyente está llamado a ser un portador del olor de Cristo, un aroma que anuncia la vida, la redención, la consagración. No puede exhalar un olor diseñado para agradar al mundo y esperar que la presencia de Dios repose con la misma intensidad. El concepto de ofrenda en la Biblia está estrechamente ligado al aroma. Desde los sacrificios de Abel hasta los holocaustos del templo, el olor del sacrificio tenía un significado espiritual. Era la expresión externa de una entrega interna. Cuando esa entrega era auténtica, el olor era aceptado. Cuando era corrupta, el olor se volvía intolerable. Isaías 1:13 dice que incluso el incienso, cuando era ofrecido por un pueblo en pecado, se volvía una abominación delante del Señor.
Esto demuestra que no es solo el acto, sino la fuente, el corazón, la intención detrás de cada aroma. Dios no puede ser engañado por lo externo. Él percibe lo invisible. Los perfumes del mundo están diseñados para atraer el alma, no para edificar el espíritu. Prometen poder, éxito, conquista, identidad, pero todo lo que prometen está desligado del carácter de Dios. No conducen a la santidad, sino al orgullo. No inspiran consagración, sino competencia. No generan paz, sino una constante búsqueda de validación. Cuando estos elementos se convierten en parte del día a día, el alma se acostumbra a una atmósfera donde Dios no es el centro. Y esa costumbre es más peligrosa que una rebelión abierta, porque opera en lo sutil, en lo imperceptible, en lo que parece normal. Dios busca un pueblo que lo adore en espíritu y en verdad. Esa adoración no se limita a cantos o palabras, se manifiesta en cada elección, en lo que se porta, en el olor que acompaña la presencia. Cuando el aceite de la unción era derramado sobre el sacerdote, ese aroma lo identificaba, lo marcaba como separado. Su fragancia era diferente a la del resto, no porque el aceite fuera mágico, sino porque había sido consagrado. Hoy, ese principio sigue vigente. La fragancia que acompaña al creyente debe ser evidencia de su consagración. No puede ser prestada del mundo. No puede ser una imitación. Debe ser una expresión directa de la intimidad con el Espíritu. Hay lugares donde el perfume que se porta determina la atmósfera que se establece. Hay entornos donde el aroma que alguien trae consigo puede abrir el cielo o cerrarlo. No por el valor comercial de la fragancia, sino por el espíritu que lo inspiró. Por eso es urgente discernir, revisar, consagrar. No se trata de vivir en sospecha, sino de caminar en revelación. No todo lo que huele bien edifica. No todo lo que impresiona en lo natural trae fruto en lo eterno. La fragancia correcta es aquella que honra a Dios, que no nace de la vanidad, que no alimenta el yo, que no glorifica lo que Él aborrece. En un tiempo donde lo espiritual se mezcla con lo comercial, donde lo oculto se disfraza de sofisticación, el pueblo de Dios debe levantar un estándar más alto, no para juzgar externamente, sino para guardar el altar del corazón. La fragancia que portas habla de a quién perteneces, y en ese olor, aunque no se vea, hay una declaración espiritual que resuena en el mundo invisible. ¿Qué aroma estás dejando en tu entorno? ¿Qué mensaje emite tu presencia cuando entras en un lugar? Dios está llamando a su pueblo a recuperar el perfume del cielo, a desechar lo que contamina, a vivir impregnados de su gloria, no de los productos del mundo. Porque en lo invisible incluso un perfume puede ser una llave que abre o una cadena que ata. Discernir lo espiritual exige más que intuición. Requiere una conexión viva con la palabra, una vida rendida al Espíritu Santo y un compromiso profundo con la verdad de Dios. No basta con evitar lo evidentemente malo si no se está preparado para identificar lo sutilmente contaminado. Hay perfumes que no vienen con advertencias visibles, que no declaran su carga espiritual en la etiqueta, pero cuya influencia se manifiesta con fuerza en la esfera invisible. El creyente no puede caminar en la luz si tolera las tinieblas en los detalles. Una fragancia puede parecer inofensiva, incluso agradable, pero si ha sido concebida con inspiración ajena al Espíritu Santo, será incompatible con una vida de santidad. En 1 Tesalonicenses 5, 21, 22, la Escritura exhorta: examinadlo todo, retened lo bueno, absteneos de toda especie de mal. Esta es una instrucción clara. Nada debe ser aceptado sin pasar por el filtro de lo que agrada a Dios. El discernimiento espiritual no se desarrolla en la pasividad, sino en la búsqueda constante. Cuando el alma se somete a la verdad de Dios, comienza a percibir lo que antes pasaba desapercibido. Lo que el mundo celebra, el espíritu consagrado aprende a rechazar.
Lo que antes parecía solo moda, ahora se revela como un canal de perturbación. Es en la intimidad con Dios donde se afina el oído interior, donde el espíritu se entrena para detectar las alteraciones en la atmósfera, las interrupciones en la paz, las desviaciones en el enfoque espiritual. Así como un sacerdote del Antiguo Testamento debía estar atento a todo lo que ingresaba al tabernáculo, el creyente actual debe vigilar lo que permite entrar en su vida, incluso si viene en forma de perfume. El cuerpo no es una extensión sin importancia, es el templo donde habita el Espíritu Santo. Pablo lo afirma con fuerza en 1 Corintios 6:19. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, que está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros? Este entendimiento cambia por completo la perspectiva. Cada decisión, por más pequeña que parezca, se convierte en un acto de adoración o de profanación. Un perfume no es solo una fragancia, es una declaración invisible. Puede ser una extensión del alma alineada con la presencia de Dios o un eco de una fuente contaminada. Y aunque los sentidos naturales se acostumbren a lo artificial, el espíritu redimido nunca se adapta a lo que no glorifica a Cristo. La palabra es el estándar inquebrantable para evaluar todas las cosas. Si lo que se usa, lo que se respira, lo que se lleva sobre el cuerpo no puede pasar la prueba de las Escrituras, entonces debe ser rechazado. No se trata de legalismo, sino de santidad. No se trata de reglas vacías, sino de preservar la atmósfera donde Dios puede manifestarse con libertad. Filipenses 4:8 orienta el pensamiento del creyente. Todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, en esto pensad. Este principio se extiende también a lo que se permite en la vida práctica. Un perfume que promueve sensualidad, dominio carnal o simbolismo oculto, contradice el mandato de pensar en lo puro. La sensibilidad espiritual no es un don reservado para unos pocos, es el fruto de una vida rendida. Cuando se decide vivir en obediencia, se abre el camino para recibir claridad. Y en esa claridad, incluso los pequeños detalles se iluminan con propósito. No hay fragmento de la vida que quede fuera del señorío de Cristo. Si se desea ser portador de su gloria, es necesario ser celoso con lo que se permite sobre el altar que es el cuerpo. Porque lo que se aplica sobre la piel también habla en lo invisible. Y Dios busca que todo en su pueblo, desde la palabra hasta la fragancia, sea expresión de su santidad. La restauración comienza cuando se reconoce lo que ha sido contaminado. Dios nunca abandona al que se humilla, al que se vuelve con un corazón quebrantado y dispuesto a ser purificado. En el libro de Isaías, el Señor dice: lavaos y limpiaos, quitad la iniquidad de vuestras obras de delante de mis ojos, dejad de hacer lo malo. Isaías 1:16. Este mandato no está limitado al alma, sino que abarca todo aquello que forma parte del templo que somos. Cuando se ha permitido que lo profano toque el cuerpo o el ambiente espiritual, es necesario consagrarlo de nuevo, retirando todo lo que contradiga la naturaleza de Dios. Lo que se ha impregnado con esencia del mundo no debe permanecer. Y cuando se trata de aromas, esa limpieza también implica desechar lo que ha sido inspiración de otro espíritu. La Escritura afirma que el sacrificio de Cristo fue una ofrenda de olor fragante ante Dios. No solo fue un acto redentor, fue una declaración espiritual. Efesios 5:2 lo expresa con claridad. Y andad en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Esta fragancia, que no viene en frasco, es la que debe marcar al creyente. Es la expresión de una vida rendida, de un corazón limpio, de un cuerpo consagrado. Todo aquello que compita con esa fragancia debe ser removido. No puede coexistir lo puro con lo impuro, ni lo consagrado con lo contaminado. El cuerpo fue comprado a precio de sangre, y esa sangre no admite mezclas. En el contexto del templo, los utensilios eran santificados con aceite antes de poder ser usados para el servicio. Sin esa unción, eran solo objetos comunes, pero una vez ungidos,
se convertían en instrumentos sagrados. Así también ocurre con el cuerpo. Cuando es consagrado con intención, cuando se aparta lo profano, cuando se limpia el entorno y se renueva el pacto, todo en la persona comienza a emitir un olor que agrada a Dios. No es el aroma físico lo que transforma la atmósfera, sino la presencia del Espíritu Santo. Sin embargo, cuando se utilizan elementos contrarios, como perfumes que evocan sensualidad, orgullo o simbolismos ocultos, esa atmósfera se ve interrumpida. El llamado de Dios es claro. Él busca una iglesia sin mancha, sin arruga, sin contaminación. No basta con evitar el pecado evidente. Es necesario renunciar a todo lo que ensucia en lo invisible. Segunda de Corintios 6, 17 y 18 ordena: salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré, y seré para vosotros por padre, y vosotros me seréis hijos e hijas. Esa separación es radical. Y cuando se lleva hasta el último detalle, el resultado es un derramamiento mayor de su presencia. El perfume del cielo no puede ser imitado por los productos de este mundo. Solo lo porta quien ha sido lavado, apartado y lleno del Espíritu. El mayor engaño del enemigo no siempre es el ataque directo, sino la imitación sutil. En tiempos donde todo se vuelve apariencia, donde la fragancia se ha convertido en un símbolo de identidad personal, el desafío más profundo no es evitar lo visible, sino discernir lo invisible. Dios no está buscando simplemente creyentes que huelan distinto al mundo, sino hijos que exhalen la esencia de su presencia. No se trata de dejar un aroma en el aire, sino una huella espiritual que declare quién gobierna el corazón, porque el perfume verdadero no viene del frasco, sino del altar interior donde el fuego de Dios arde sin cesar. Hay una fragancia que no se compra ni se fabrica. Es el resultado de una vida que ha sido probada en el desierto, quebrantada en oración, purificada en obediencia. Esa fragancia no depende de tendencias ni de fórmulas humanas. Proviene del cielo. Es la fragancia de Cristo en ti. Es lo que hace temblar a las tinieblas, lo que abre puertas que nadie puede cerrar, lo que establece atmósferas donde el Espíritu Santo se mueve con libertad. Esa es la fragancia que el enemigo no puede falsificar. Hoy no estás llamado a oler bien ante los hombres, sino a ser olor grato ante Dios. No fuiste creado para impresionar, sino para consagrarte. No naciste para llevar una esencia del mundo, sino para cargar la gloria del cielo. Que cada elección, incluso la más pequeña, revele a quién perteneces, porque el olor que emanas en lo invisible es el testimonio más poderoso de tu fidelidad. Y cuando Dios percibe ese aroma, responde con su presencia. Que tu vida, desde lo más íntimo hasta lo más externo, sea siempre una ofrenda encendida que ascienda con agrado al trono del Altísimo.